¿Alguna vez te has sentido atrapado en la trampa de la comparación, deseando alcanzar lo que otros tienen, preguntándote si alguna vez estarás a la altura? Esta es la historia de un monje llamado Hiroshi, quien, a pesar de vivir en un monasterio pacífico y dedicado a la búsqueda de la iluminación, se encontró luchando con esa misma inquietud hasta que aprendió una lección que cambiaría su vida para siempre. Hiroshi era un monje entregado y diligente, comprometido a seguir las enseñanzas de Buda y a alcanzar la paz interior. En su búsqueda, dedicaba cada día a profundizar en su práctica, buscando la calma de la mente y la liberación del espíritu. Sin embargo, una sombra oscura perturbaba esa serenidad. Cada vez que se sentaba a meditar junto a sus compañeros, Hiroshi no podía evitar compararse con ellos. Observaba cómo algunos monjes parecían sentarse con una postura más firme, con una serenidad y un enfoque que él sentía no haber alcanzado aún. Empezó a creer que sus compañeros avanzaban a pasos agigantados mientras él, a pesar de su esfuerzo, se sentía estancado. Día tras día, Hiroshi se preguntaba por qué los demás parecían alcanzar ese estado de paz tan ansiado, mientras él solo encontraba distracciones y dudas. Esa comparación constante lo llenaba de frustración, haciéndolo dudar de su propio progreso y, a veces, hasta de su propio valor. Cada noche, Hiroshi se retiraba a su habitación con el mismo pensamiento atormentador. ¿Por qué no podía encontrar la paz que buscaba tan desesperadamente? ¿Qué hacía mal? Era como si estuviera en una carrera invisible, tratando de alcanzar una meta que parecía alejarse más con cada paso. Sumido en sus pensamientos, Hiroshi comenzó a sentir que su dedicación no era suficiente. Cada logro de sus compañeros le recordaba sus propias supuestas fallas. Esa mezcla de envidia y autocrítica lo distanciaba cada vez más de la paz que deseaba encontrar. Pero entonces, un día, después de una meditación especialmente difícil, Hiroshi tomó una decisión. Reconoció que necesitaba ayuda y orientación para enfrentar esa lucha interna. Decidió hablar con el abad, un monje sabio y compasivo que había guiado a muchos otros en sus propios viajes espirituales. Hiroshi estaba a punto de descubrir que la paz que tanto buscaba no se hallaba en la comparación con los demás, sino en algo mucho más profundo, algo que cambiaría su vida y su camino espiritual para siempre. Bienvenido a Ecos del Buda, donde exploramos las enseñanzas del budismo para ayudarte a alcanzar la paz interior y el equilibrio espiritual. En este espacio, descubrirás cómo aplicar la sabiduría budista y la meditación a tu vida diaria para vivir con más serenidad y claridad. Si crees en el poder del karma y en la importancia de cultivar buenas acciones, suscríbete. Juntos, avanzaremos en este camino de crecimiento espiritual. Después de mucho tiempo lidiando con su frustración, Hiroshi se dio cuenta de que necesitaba ayuda. La paz que había buscado tan diligentemente parecía escaparse cada vez que se comparaba con sus compañeros. Decidido a encontrar respuestas, Hiroshi fue a ver al abad del monasterio, un hombre conocido por su sabiduría y compasión, alguien que había guiado a generaciones de monjes en sus propios caminos espirituales. Hiroshi, con voz sincera, compartió sus pensamientos y preocupaciones. Admitió que se comparaba con otros monjes y que en su interior sentía envidia, frustración y un anhelo de avanzar tan rápido como ellos. ¿Por qué no puedo encontrar la paz que busco?, preguntó Hiroshi con humildad. Hiroshi, comenzó el abad, tu lucha no es extraña. Muchos de nosotros caemos en la trampa de la comparación y el deseo de ser como los demás. En el camino espiritual es común enfrentar esta carga, y el sufrimiento que produce no es un error, sino una oportunidad para aprender. Para ayudar a Hiroshi a comprender, el abad compartió una historia llena de sabiduría. Imagina un bosque profundo, lleno de diversidad y vida.
En ese bosque crecen flores de todo tipo, algunas altas y de colores brillantes, otras pequeñas y delicadas. Cada flor florece en su propio tiempo, sin prisas, sin envidia. Ninguna de ellas se compara con las demás, ni desea ser diferente. Cada flor aporta su color y fragancia al bosque, simplemente siendo ella misma. Al igual que esas flores, cada uno de nosotros tiene una belleza y un propósito único. Tú, Hiroshi, tienes tu propio ritmo y tu propio camino. Compararte con otros no hace más que traerte sufrimiento y desviar tu atención de lo que realmente importa. La paz que buscas solo la encontrarás al mirar hacia adentro, en lugar de hacia afuera. El abad hizo una pausa, mirando a Hiroshi con compasión. Luego añadió: recuerda, Hiroshi, el bosque no sería tan bello si cada flor intentara ser como las otras. Cada una florece de acuerdo a su naturaleza. El desafío y la paz que buscas están en aprender a florecer según tu propio ser, sin compararte ni juzgarte. Las palabras del abad tocaron profundamente el corazón de Hiroshi. Por primera vez, entendió que su viaje espiritual era único y que la verdadera paz no venía de alcanzar la perfección o de compararse con otros, sino de aceptarse y florecer a su propio ritmo. El consejo del abad era una invitación a ver su vida de otra manera. Hiroshi había comprendido que, al igual que las flores en el bosque, cada paso en su camino era perfecto tal y como era, y que la paz que tanto anhelaba estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. A partir de su encuentro con el abad, Hiroshi decidió poner en práctica la enseñanza que había recibido. La frustración y el deseo de compararse aún se asomaban en su mente de vez en cuando, pero ahora, cada vez que esos pensamientos aparecían, Hiroshi se recordaba a sí mismo la lección del bosque y las flores. Aprendió a observar esos pensamientos sin juzgarse, dejándolos pasar como hojas llevadas por el viento. Con el tiempo, Hiroshi comenzó a practicar la atención plena en cada aspecto de su vida. No solo en la meditación, sino también en sus tareas diarias, en sus interacciones con otros monjes e incluso en su descanso. Cada actividad se convirtió en una oportunidad para estar presente, para sentir gratitud y para centrarse en su propio crecimiento. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, algo empezó a cambiar en el interior de Hiroshi. Sentía como su mente se tornaba más calma, como sus pensamientos se volvieron más ligeros y como sus emociones fluían sin perturbar su paz. Comprendió que su verdadero progreso no dependía de lo que otros alcanzaran, sino de cómo él mismo florecía en su propio camino. Un día, durante una de sus meditaciones, Hiroshi experimentó una revelación. Finalmente comprendió que la comparación había sido una carga innecesaria. En el silencio de su corazón, se dio cuenta de que cada paso en su camino era valioso y que su propio viaje espiritual tenía un ritmo perfecto. En ese momento, Hiroshi sintió una paz tan profunda que le pareció como si siempre hubiera estado ahí, esperando a ser descubierta. Desde entonces, Hiroshi se convirtió en un símbolo de paz y presencia para todos en el monasterio. Los otros monjes notaron su transformación y algunos comenzaron a seguir su ejemplo, inspirados por su calma y dedicación. Hiroshi ya no era el monje que buscaba desesperadamente ser como los demás. Ahora, al igual que las flores en el bosque, había aprendido a florecer a su propio ritmo, sin compararse ni juzgarse. La historia de Hiroshi nos recuerda que cada uno de nosotros tiene su propio ritmo, su propio tiempo para crecer y aprender. En un mundo que constantemente nos invita a mirar hacia afuera y compararnos con los demás, es importante recordar que la paz y la plenitud solo pueden encontrarse cuando dirigimos la mirada hacia nuestro interior. Hiroshi encontró esa paz al aceptar su propio camino, y así,
Se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que buscan el verdadero propósito de la vida. En cada uno de nosotros existe la capacidad de florecer, de vivir en paz y plenitud. Solo necesitamos aceptar nuestro propio camino, permitirnos ser y recordar que la verdadera belleza del viaje reside en ser quienes somos, en nuestro propio tiempo y a nuestro propio modo. Gracias por acompañarnos en este viaje de sabiduría y reflexión en Ecos del Buda. Si este contenido te ha ayudado a encontrar paz interior o te ha inspirado, recuerda que el cambio empieza con pequeñas acciones. Y si crees en el karma, suscríbete al canal. Juntos, seguiremos explorando el camino hacia una vida más equilibrada y consciente. Nos vemos en el próximo vídeo.